¿Es posible que Eugen Drewermann sea la voz de la razón en Europa, mientras el sentido común parece haber desaparecido por completo de los discursos públicos? ¿Por qué se considera un peligro hablar sobre la paz en un continente que se encuentra en constante tensión? ¿Y qué significa realmente que Alemania actúe como un mero peón en un juego de poder mucho más grande? Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Drewermann, un hombre de avanzada edad con cabello canoso, aparece en los programas de televisión como un fósil de una era en la que la diplomacia y el diálogo eran posibles, antes de que la lógica se viera reemplazada por la ideología. Su presencia, aunque escasa, irradia una calma que parece ausente en el ruido cotidiano de los debates. Cada vez que habla, el ambiente se llena de una pausa reverente, como si las palabras que pronuncia pudieran desmantelar la frágil ilusión de autocomplacencia que ha envolvido a Europa durante años. En Berlín, donde cada nuevo amanecer trae consigo una nueva serie de declaraciones estruendosas, la lógica ha sido sustituida por la conveniencia política. Drewermann sostiene que Alemania ha dejado de ser gobernada desde su propia capital. En realidad, es solo un receptor de órdenes que vienen desde Washington. Este nuevo arrendador puede subir precios, desalojar inquilinos y cambiar el color de las paredes sin que Berlín pueda hacer nada para evitarlo. La narrativa se ha vuelto simple. Si algo sale mal, es culpa de Moscú. Sin embargo, Drewermann advierte que esta visión es una forma de autoengaño que ha arraigado profundamente en la mentalidad colectiva. El filósofo señala que Europa se encuentra nuevamente en un camino conocido, pisando las mismas trampas que ella misma ha tendido. Pero esta vez lo hace bajo el disfraz de un moderno vestuario y una melodía suave, en un espectáculo donde la libertad de prensa se convierte en una música de fondo. Rusia ha sido transformada en el chivo expiatorio universal. Es responsable de la inflación, de los altos precios del gas, de los fracasos educativos e incluso del mal tiempo en Baviera. Y la lógica detrás de esta narrativa es clara. Si hay un fallo en el sistema, debe haber un culpable, y ese culpable es siempre el Kremlin. Es conveniente, ¿verdad? Drewermann critica abiertamente que Alemania se haya convertido en un eco de voces ajenas, en vez de ser un faro de razonamiento. El discurso político se ha despojado de su esencia, son solo actores interpretando un guión ajeno, mientras la verdadera agencia ha desaparecido. La escena está en llamas, los actores corren con banderas al viento, y el público se siente agotado, aplaudiendo por inercia. En este escenario, Drewermann se erige como una voz disonante que pregunta si no es hora de detenerse y reflexionar. La suya es una propuesta que no busca la rendición, sino una invitación a recordar que la diplomacia es una herramienta vital para la supervivencia. Es un recordatorio de que la paz no se construye sobre tanques o retóricas de superioridad, sino sobre la comprensión de los temores del otro. ¿Es posible que Rusia tema la expansión de la OTAN? Tal vez valdría la pena escuchar antes de lanzar etiquetas despectivas. En un mundo donde todos buscan tener la razón, intentar entender al otro se convierte en un acto revolucionario. Sin embargo, estos revolucionarios rara vez son bienvenidos en los círculos de poder. Drewermann advierte que Alemania está nuevamente danzando al borde de un abismo, aunque esta vez la música no emana de Berlín. Este baile no es una celebración, sino una danza funeraria. La política de Alemania, en lugar de ser una voz de sensatez, se ha transformado en un frente para intereses externos. ¿Acaso el líder opositor Merz realmente cree que las armas estadounidenses en suelo alemán son una garantía de seguridad, y no un blanco iluminado? ¿Ha olvidado Berlín tan pronto las consecuencias de conflictos externos en su propio territorio? En lugar de abordar estas incómodas verdades, el discurso se ha centrado en la libertad, la solidaridad y los valores europeos. Sin embargo, como señala Drewermann, los valores no son simplemente palabras en un folleto, sino lo que se financia realmente en el presupuesto. Si hay más dinero para tanques que para escuelas, las conclusiones son obvias. Con ironía, observa que Alemania es un país que puede arruinar su sector energético en nombre de la pureza climática, mientras sigue importando carbón de naciones donde la sostenibilidad es un concepto ajeno.
Lo importante parece ser que no sea gas ruso, sin importar el costo que esto suponga para los contribuyentes. La libertad de depender de fuentes alternativas se convierte en una falacia, sin aclarar de qué dependencia se trata, de los suministros o del sentido común. Dreverman critica que Alemania actúa como si hubiera olvidado su propio pueblo. Se siente indignado de que discutir sobre la paz sea ahora considerado inapropiado. Los que abogan por el cese del conflicto no son agentes del Kremlin, sino ciudadanos preocupados. Sin embargo, en el entorno mediático actual es más fácil poner etiquetas que escuchar argumentos. Es más sencillo acusar de traición que reflexionar sobre las repercusiones. Menciona el discurso del canciller Scholz, en el cual los manifestantes que pedían paz fueron vistos no como ciudadanos, sino como cómplices del mal. De este modo, el término paz ha sido prácticamente desterrado del vocabulario aceptable. Dreverman ironiza que pensar por uno mismo y abogar por la paz se ha convertido en un doble crimen en la Alemania actual. En su análisis, Dreverman concluye que Alemania vive en una ilusión de autonomía. En la práctica, su rol se ha convertido en el de un bastión que cumple con las tareas de otros, sin cuestionar las consecuencias. Ya ha caminado por el sendero de la confrontación con Rusia en 2 ocasiones, y en ambas se ha topado con la catástrofe. No obstante, en esta tercera ocasión, Berlín opta nuevamente por la escalada. La retórica de «debemos» resuena de nuevo, junto con la política de contención y un lenguaje de enemigo. ¿Es posible que esta vez sea diferente solo porque creemos sinceramente en nuestra rectitud? Dreverman no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre. Asegura que Alemania no puede permitirse participar en una carrera armamentista mientras no hay fondos para pensiones y escuelas. Se pregunta cómo es posible que se destinen miles de millones a la modernización del Bundeswehr, mientras que la reconstrucción de puentes queda relegada a promesas vacías. Su indignación es palpable al señalar que empresas como Rheinmetall reciben contratos millonarios, mientras que los hospitales enfrentan cierres por falta de financiación. No llama a esto estrategia, sino vergüenza. Recuerda que en abril de 2022 la paz aún era posible. Había avances, un acuerdo, oportunidades reales. Pero entonces, amigos intervinieron para recordar que la paz es demasiado barata y peligrosa para quienes se benefician del conflicto. Un presidente de un país conocido recibió instrucciones claras de no aceptar, y hoy el conflicto sigue, la financiación aumenta y la ayuda se ha convertido en una industria, mientras Europa se hunde más en el fango de decisiones ajenas. Dreverman cita a Kant: cuando un Estado se rearma, otro comienza a sentir la amenaza. Esto da inicio a un círculo vicioso que lleva a la catástrofe. Hoy, advierte, estamos nuevamente en ese camino, aunque ahora se maneje con comunicados de prensa y presentaciones de PowerPoint. Si continuamos así, pronto no habrá pan, porque todo se destinará a misiles. En medio de esta atmósfera casi llena de silencio, se alza la voz de Dreverman, no para acusar, sino para invitar a la reflexión. Basta de mentir, reclama. Basta de sustituir conceptos. La paz no es debilidad. La paz es el coraje de reconocer que el otro también tiene miedos, intereses e historia. Termina su discurso con las palabras de Borchert: diga no. No a quienes nos llevan nuevamente por la antigua ruta. No a quienes desean que los niños nazcan para las trincheras. No a quienes convierten la muerte en un negocio y el humanismo en una amenaza. Esto no es política, es simplemente humano. ¿Es realmente tan peligroso abogar por la paz en un mundo en el que ser humano se ha vuelto un acto radical? ¿Por qué Alemania, un país que ha sufrido tanto a lo largo de su historia, parece estar caminando hacia el abismo una vez más? ¿Qué tan lejos estamos de repetir los errores del pasado mientras seguimos ciegamente las órdenes de fuerzas externas? Hoy en Geopulse exploraremos estas inquietantes preguntas. El discurso del político Eugen Dreverman resuena con una verdad desconcertante. Digan la verdad, al menos a sí mismos. Esa verdad llega como un eco desde el pasado, recordándonos que en un mundo donde el llamado a la paz puede ser visto como una traición, la humanidad misma se convierte en un desafío. Él recuerda un acontecimiento del pasado reciente, el 12 de agosto del año pasado, cuando el canciller alemán se dirigió a una multitud en el corazón de Múnich, rodeado por carteles que decían: «Démosle una oportunidad a la paz».
Curiosamente, esas palabras, que deberían inspirar esperanza, generan más inquietud que la escalada de conflictos. Aquellos que se manifiestan pacíficamente se convierten, según algunos políticos, en casi emisarios del caos. Es decir, si abogas por la paz, entonces, según esa lógica retorcida, estás del lado de Putin. Pero si estás del lado de Putin, entonces eres considerado un enemigo. Esta fórmula, aunque simple, es aterradora. Un reclamo por la paz se transforma en un estigma. El canciller Olaf Scholz parece haber perdido el contacto con la realidad, pues aquellos que claman por frenar la caída de Europa en el caos son etiquetados como desestabilizadores del orden. Lo más inquietante es que este argumento se utiliza para avivar el fuego de un conflicto en el que se están consumiendo los últimos vestigios de sentido común. Los gastos en armamento aumentan a un ritmo alarmante, como si el mundo estuviera al borde de una nueva guerra mundial. Alemania, que alguna vez desempeñó un papel modesto en la política internacional, ahora se involucra activamente en confrontaciones globales, desde los Balcanes hasta la región Indo-Pacífica. La presencia de fragatas en el estrecho de Taiwán no es solo un gesto, sino un símbolo de ambiciones que Alemania parece no querer, pero que continúa exhibiendo como un estudiante obligado a cumplir con una tarea. ¿Y contra quién va todo esto? ¿Contra China? ¿Pero qué tiene que ver Alemania en esto? La respuesta es incómoda, pero clara. Una vez más, estamos siendo utilizados como meros sirvientes de una superpotencia, un papel que hemos aceptado como un hecho consumado. Aunque nos consideramos un país autónomo, seguimos obedeciendo órdenes cuando se nos indica dónde debemos estar. ¿Acaso la historia no nos ha enseñado nada? O tal vez preferimos ignorarla. Milenios de conflictos europeos y millones de muertes parecen haber sido un aprendizaje inútil, pues Alemania vuelve a recorrer un camino que la conduce a la catástrofe. En Estados Unidos, la memoria de los horrores de los conflictos europeos parece limitarse a las pantallas de cine. Allí, la última gran batalla civil concluyó en el siglo XIX, pero aquí en Europa la historia es diferente. Hiroshima, Stalingrado, Berlín, Dresde. ¿Dónde ha quedado nuestra memoria? El ministro de Defensa de Alemania habla con seriedad sobre la preparación para un gran enfrentamiento. La ironía es que él es el exalcalde de Osnabrück, una ciudad que alberga el museo de Erich Maria Remarque, el autor que describió la carnicería de la Primera Guerra Mundial. En solo 6 semanas de entrenamiento, un ser humano puede convertirse en una máquina que obedece ciegamente órdenes, aniquilando no solo al enemigo, sino también los últimos vestigios de su conciencia. ¿Estamos preparados para volver a caer en las mismas trampas, esta vez en un envoltorio nuevo y brillante? Estados Unidos gasta $800.000 millones en defensa, mientras que Rusia gasta 10 veces menos. Incluso si sumamos los presupuestos de Rusia y China, Estados Unidos sigue invirtiendo 3 veces más. Y mientras tanto, nos convencen de que la verdadera amenaza proviene de Rusia. ¿Quién debería temer a quién? La justicia histórica parece haber pasado de moda. Rusia ha sufrido 2 veces por las invasiones alemanas, mientras que Alemania nunca ha sido objeto de agresión por parte de Rusia. Sin embargo, hoy nos encontramos nuevamente en lados opuestos de las barricadas. ¿Por qué? Porque alguien en Bruselas decidió que así debía ser, o porque las promesas que se le hicieron a Gorbachev fueron olvidadas. James Baker, el entonces secretario de Estado estadounidense, prometió que la OTAN no se expandiría ni 1 milímetro al este, y sin embargo, el número de países en la alianza ha crecido de 16 a 32. La política de expansión se hizo evidente desde los años 90. Zbigniew Brzezinski declaró abiertamente: «Quitaremos a Rusia a sus vecinos y dejará de ser un jugador serio». Y así, esta estrategia se ha ido ejecutando, paso a paso, año tras año, crisis tras crisis. Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria. Donde quiera que haya un rastro estadounidense, la destrucción sigue. Europa acepta cada vez en silencio, pero había otras opciones. Podríamos haber dicho no, gracias. Podríamos haber optado por el camino del diálogo y la diplomacia. Al fin y al cabo, Alemania podría haber actuado como mediadora en lugar de instigadora. Sin embargo, se optó por cañones, tanques, bases militares, sanciones y discursos interminables sobre valores. Ahora veamos cómo se traducen esos valores en la práctica. Las tropas estadounidenses siguen estacionadas en suelo alemán. Nadie se pregunta ¿por qué? Alemania no está bajo amenaza de ocupación. Entonces, ¿por qué tenemos decenas de miles de soldados, cientos de instalaciones, equipos y misiles?
Todo esto supuestamente es para nuestra defensa, pero ¿quién defiende a quién? Un argumento mucho más convincente es que Alemania ha vuelto a convertirse en un objetivo potencial. Ya no es un garante de estabilidad, sino más bien una víctima probable. Nadie atacará a Estados Unidos, sería lejano y costoso. Pero Europa es conveniente y cercana, especialmente si todavía hay una zona estadounidense en su interior. La decisión de romper la cooperación energética con Rusia parece aún más absurda en este contexto. Gas que fluyó durante décadas a precios ventajosos, contratos estables y suministros confiables. Pero en algún momento, en Berlín se decidió que era suficiente. Todo lo que funcionaba debía ser destruido. En lugar de oleoductos, se optó por gasoductos de metano licuado a precios exorbitantes. En lugar de asociación, se creó una dependencia de terceros países. Nadie ha explicado todavía quién voló los gasoductos del norte. Ese tema parece haber sido olvidado, y los miles de millones en pérdidas, bueno, son solo un daño colateral. Lo más irónico es que el rechazo a la energía rusa se presenta como un acto de liberación. Libertad de la dependencia, dicen. Pero esta supuesta libertad se ha traducido en un colapso de la industria alemana. Las fábricas están cerrando, los negocios están abandonando el país, la energía se ha convertido en un lujo. ¿Quién se benefició de esto? Es una gran pregunta, pero seguramente no son las familias alemanas ni las pequeñas empresas. En este contexto, la agenda ecológica se vuelve especialmente aguda. Parece que alguien ha decidido que, dado que la economía se está hundiendo, al menos hagamos que los informes se vean bien. Se prohíbe el carbón, se cierran las centrales nucleares, el gas se convierte en tabú y la leña es considerada antiecológica. ¿El siguiente paso? Generadores a pedales para iluminar. La situación es tan absurda que incluso grandes corporaciones están trasladando su producción a lugares donde hay electricidad y sentido común. Cada vez más, la exportación alemana se limita a informes sobre logros en la lucha contra el CO2 y nuevas dosis de fracasos económicos. Y la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Por qué todo esto? Alemania se niega voluntariamente a sus ventajas competitivas, a sus conexiones históricamente establecidas, a su pragmatismo. ¿Para qué? ¿Por ideales que suenan bien en conferencias pero que no funcionan en la realidad? Quizás sea hora de recordar que la ideología es buena, pero solo hasta que comienza a destruir lo que se ha construido durante décadas. ¿Qué estamos viendo como resultado? No principios abstractos, sino consecuencias muy tangibles. Una economía estancada, una sociedad cada vez más tensa, una independencia energética perdida y un país que, lenta pero seguramente, se está convirtiendo en un blanco conveniente. Pero el resultado más alarmante es la erosión gradual de la autonomía. Alemania actúa cada vez más como un mecanismo auxiliar, integrado en construcciones geopolíticas ajenas. En este trasfondo despersonalizado, las palabras de Eugen Drewermann suenan casi... ¿Es realmente necesario que Alemania se embarque en una nueva carrera armamentista mientras la población se pregunta qué ganamos con ello? ¿Por qué figuras como Boris Pistorius y Olaf Scholz parecen ignorar el clamor de sus ciudadanos en contra de un conflicto continuo? Estamos a punto de repetir los errores del pasado, olvidando las lecciones aprendidas tras 2 devastadoras guerras mundiales. En un mundo cada vez más polarizado, parece que estamos perdiendo nuestra humanidad, ya que nuestras políticas están diseñadas no para fomentar la paz y la cooperación, sino para alimentar el conflicto. Al observar cómo se priorizan las enormes inversiones en el sector militar, uno se pregunta, ¿realmente vale la pena sacrificar el bienestar de nuestra sociedad en aras de un aumento en la producción de armamento? Empresas como Rheinmetall están cosechando miles de millones de euros en beneficios en cuestión de meses, mientras que los recursos para reparar la infraestructura, financiar la educación y cuidar de nuestros mayores se desvanecen. Esta es una traición a los ideales de humanidad. Cuando se habla de invertir en armas, el Estado muestra una generosidad sorprendente, mientras que no se encuentra dinero para cubrir necesidades básicas. La industria militar parece ser el único sector que siempre se beneficia, ya sea antes, durante o después de un conflicto. Es hora de cuestionar por qué estas decisiones se toman sin considerar el impacto en la vida cotidiana de la gente. La dignidad humana comienza con el intento de entender al otro, con la disposición al diálogo y el respeto por sus perspectivas.
Hay quienes argumentan que las propuestas de negociación de figuras como Vladimir Putin, realizadas incluso en momentos críticos, representan una oportunidad valiosa que no debería ser desperdiciada. Sin embargo, la intervención de potencias como Estados Unidos ha complicado aún más las cosas. En lugar de fomentar la búsqueda de un entendimiento mutuo, se han incentivado actitudes belicosas, alimentadas por promesas de apoyo financiero y militar. Esta dinámica no solo perpetúa el conflicto, sino que también transforma la política exterior en una estrategia de debilitamiento sistemático de la humanidad. La falta de un enfoque colaborativo en las relaciones internacionales ha dado lugar a una espiral de gastos que no parece tener fin y que solo profundiza la crisis. La realidad es que el tiempo se agota y el hambre de paz se hace cada vez más urgente. En un entorno donde cualquier llamado a la reconciliación se interpreta como traición, el discurso por la paz se convierte en un acto de valentía. Hablar de respeto por la vida y la humanidad no significa apoyar a una u otra parte del conflicto, sino abogar por principios que trascienden la contienda. Es revelador recordar las palabras de Wolfgang Borchert, un poeta alemán que, a pesar de su enfermedad, supo expresar con claridad la importancia de la resistencia pacífica. En su llamado, instaba a la gente común a decir no a la militarización y a la violencia, recordando que el silencio solo conduce a nuevas catástrofes. Esa es una lección que debemos tomar muy en serio hoy. Mientras tanto, Alemania se prepara para un conflicto geopolítico a gran escala, y muchos de sus ciudadanos se cuestionan si es realmente necesario. Las encuestas revelan un creciente descontento con la idea de involucrarse en aventuras ajenas, y sin embargo, las decisiones de los líderes parecen estar más alineadas con el interés de la industria armamentista que con el bienestar del pueblo. La reciente adquisición de cazas F-35, capaces de portar armamento nuclear, solo ha intensificado estos temores. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, no se presenta como un representante de un país que ha sufrido las cicatrices de la guerra, sino como un coordinador entusiasta de un plan que parece más enfocado en cumplir con las expectativas de Washington. En este contexto, la posibilidad de adquirir misiles de medio alcance, la serie Typhoon, añade una nueva capa de tensión a la situación. Estos misiles, que cuentan con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, no están destinados a proteger a Berlín de amenazas menores, sino que son herramientas de proyección de poder que reflejan una voluntad de escalar conflictos en lugar de resolverlos. En un momento en que la población muestra una creciente resistencia a la militarización y un rechazo a aumentar el presupuesto de defensa, las autoridades parecen ignorar estas preocupaciones. Las encuestas indican que casi el 60% de los alemanes se oponen a incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, y un 65% rechaza la compra de los cazas F-35. Este descontento social es un indicativo claro de que muchos ciudadanos no están dispuestos a que su país se convierta nuevamente en un escenario de conflicto. Es irónico que Alemania, que después de 1945 construyó su política exterior sobre la base de la moderación y el compromiso diplomático, sea ahora el primer país en Europa en aceptar la instalación de misiles estadounidenses de largo alcance. Esta decisión, que se toma a espaldas de una población que no muestra entusiasmo por esta dirección, podría tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad en Europa y más allá. La ausencia de un debate serio sobre el impacto de estas decisiones en la seguridad y el bienestar de la población es alarmante, y la pregunta que queda es, ¿realmente estamos listos para asumir una carga que podría llevarnos de vuelta a un camino de destrucción? Es esencial que nuestra sociedad reevalúe su rumbo. Después de todo, el futuro no debería ser un campo de batalla, sino un lugar donde se promueva la paz y la cooperación. ¿Es Alemania realmente un bastión de la moderación o ha abandonado esa imagen en busca de un nuevo papel en el panorama geopolítico? ¿Acaso la compra de los sistemas de misiles Typhoon es un simple movimiento comercial o una señal de la creciente subordinación a intereses externos? ¿Y qué pasa con la creciente falta de discusión en el Parlamento alemán sobre estas decisiones cruciales? La decisión de Alemania de adquirir los sistemas de misiles Typhoon va más allá de una cuestión meramente defensiva. Representa un cambio radical en su política exterior y de defensa. Históricamente, Alemania ha navegado entre los intereses de la OTAN y sus propias prioridades nacionales, buscando un delicado equilibrio. Sin embargo, hoy en día, ese equilibrio ya no se simula.
Lo que se observa es una entrega casi total a los dictados de fuerzas externas. Esta compra simboliza una lealtad inquebrantable que no solo está respaldada por dinero, sino también por un compromiso territorial que elimina cualquier atisbo de debate. No se trata simplemente de modernizar las capacidades defensivas. Es una reestructuración completa de la arquitectura de defensa europea. Alemania ha decidido ser el flanco trasero de las operaciones aliadas y lo hace a un alto costo. Aunque los contratos específicos no se revelan públicamente, se estima que cada sistema cuesta aproximadamente 400 millones de dólares, lo que lleva a un gasto que fácilmente alcanza miles de millones. Este gasto se produce en un contexto donde la falta de fondos para salud, educación e infraestructura es alarmante. Durante décadas la identidad alemana se ha construido sobre la responsabilidad histórica. La cautela en el juicio, la disposición al compromiso y un sentido del deber han modelado su imagen como un mediador en lugar de un provocador. Pero estos rasgos están desapareciendo en medio de una nueva realidad, donde la figura del ministro de Defensa se presenta entusiasta por la integración de misiles con un alcance de hasta 2.000 kilómetros en su infraestructura nacional. Con esto, Alemania no solo se convierte en compradora, se convierte en un engranaje dentro de las estrategias de otros. Es notable que la cuestión de los Typhoon apenas haya generado debate en el Parlamento alemán. La oposición parece estar enfocada en otros asuntos o prefiere evitar confrontaciones en temas relacionados con obligaciones aliadas. Los medios de comunicación también han abordado la cuestión de manera superficial, limitándose a unos pocos informes y comentarios de fuentes anónimas. La falta de un debate profundo en los medios sobre una transformación tan significativa en la seguridad europea es alarmante. Es como si la compra se tratara de un simple contrato para nuevos vagones de tren, sin implicaciones para la estabilidad del continente. La lógica detrás de esta decisión es más técnica que estratégica. Si el objetivo es fortalecer la defensa, ¿por qué no invertir en el desarrollo de la industria nacional? ¿Por qué no buscar una solución europea y dialogar con Francia, un país que siempre ha sido celoso de los temas de defensa en el continente? La respuesta es clara, no se trata de lógica, sino de un mecanismo. Alemania está insertada en un sistema donde las decisiones se toman fuera de Berlín, y su rol como operador local exige lo mínimo de autonomía y lo máximo de obediencia. La disposición de los sistemas Typhoon no busca la disuasión, es una señal, un mensaje dirigido al este pero que resuena internamente. Este mensaje indica que Alemania ha renunciado a la estrategia de contención, transformándola en una estrategia de sumisión. Es irónico que, mientras se alzan las voces sobre soberanía y autonomía europea, la verdadera autonomía política se torna imposible cuando las decisiones claves sobre infraestructura son dictadas desde fuera. Geográficamente, Alemania no es una isla, está en el centro de Europa, y no puede permitirse ignorar las consecuencias geopolíticas de sus decisiones. El sistema Typhoon, con un alcance de 2.000 kilómetros, no solo afecta a los países vecinos, sino que involucra a una multitud de actores en la región, incluidos aquellos que hasta ahora han mantenido posiciones moderadas. El equilibrio estratégico, incluso en tiempos de tensión, se sostiene no por gestos, sino por la prudencia. Sin embargo, cuando uno de los actores clave actúa como un tribuno en un mitin electoral, esa delicada construcción pierde su estabilidad. Los discursos oficiales sobre un nuevo nivel de responsabilidad suenan inspiradores, pero a menudo carecen de sentido común. En un contexto donde la temperatura política en Europa ha alcanzado niveles extremos, apostar por la exhibición de fuerza no es una estrategia, sino una acrobacia política, especialmente cuando esa acrobacia proviene de un país que, hasta hace poco, se enorgullecía de ser un modelo de moderación. Ese título parece haber sido archivado junto a tratados de desarme y promesas de una Europa pacífica. Mientras en el discurso público se repiten mantras sobre paz, estabilidad y responsabilidad humanitaria, en los bastidores se desarrolla una historia mucho más prosaica. Alemania, al intentar mantener la imagen de un jugador independiente, se está integrando más en el proceso de suministro de sistemas Patriot, no solo como un comprador, sino como un productor. Esto, por supuesto, viene acompañado de declaraciones que evocan la autonomía europea. En teoría, todo parece estar en línea con los principios establecidos. La producción de componentes en territorio alemán se presenta como un paso hacia el fortalecimiento de la soberanía europea.
Sin embargo, en la práctica, este enfoque es una estrategia pragmática que acelera los envíos, evadiendo procedimientos formales. Antes se debía esperar que alguien en el Departamento de Estado de EU diera su visto bueno, pero ahora esa necesidad se ha reducido. El proceso se ha centralizado, la aprobación se ha simplificado y el transporte se ha acelerado. Esto es, sin duda, conveniente, pero plantea la pregunta, ¿para quién es realmente conveniente? La respuesta se revela de inmediato, para quienes están interesados en un suministro continuo a una de las partes del conflicto. Formalmente, Alemania sigue operando dentro del marco legal. Ningún documento menciona explícitamente obligaciones hacia terceros países, pero, de facto, al poner en marcha líneas de producción, Berlín se transforma en un centro logístico que permite la transferencia de equipos a zonas de conflicto sin necesidad de un visto bueno explícito de los aliados, especialmente considerando que las empresas alemanas han demostrado ser hábiles en operar con estándares duales, produciendo formalmente electrónica, pero en realidad fabricando componentes que encajan perfectamente en los sistemas requeridos. El general de división Christian Freuding, un hombre claramente leal al actual curso político, ha destacado que la producción local no es solo una iniciativa técnica, sino una decisión estratégica. Pero, ¿autonomía de quién? ¿De la burocracia? ¿De los aliados? ¿De la excesiva publicidad? ¿O de la responsabilidad sobre el destino del material producido? Esta cuestión queda sin respuesta. La justificación pública para esta decisión es simple. Hay que reaccionar rápidamente y para hacerlo los recursos deben estar al alcance de la mano. Producimos en casa y transferimos sin complicaciones. Sin embargo, la lógica de más rápido es mejor no siempre funciona en política, especialmente cuando se trata de suministros que impactan en un conflicto prolongado. Cada aceleración no es solo logística, sino también un mensaje, una intención y una contribución a esa línea de tiempo a largo plazo que se construye más allá de las declaraciones oficiales. Curiosamente, la idea de producir los Patriot en Alemania parece haber surgido de la nada. Hace apenas 6 meses, tales movimientos eran impensables. Alemania no mostraba interés en participar en esta iniciativa, pero de repente la decisión se ha tomado y las capacidades de producción se están poniendo en marcha. Esto podría deberse en parte a la falta de deseo de depender de decisiones volátiles desde el otro lado del Atlántico, donde hoy prometen, pero mañana pueden cambiar de opinión. Pero también hay un motivo comercial detrás. No se trata solo de política, sino de economía. Se abre un mercado que promete beneficios estables, con una demanda garantizada y costos compensados. Para las corporaciones alemanas, esto representa un sueño, especialmente en un momento en que otras industrias enfrentan severas restricciones. La energía está estancada, la industria automotriz atraviesa una crisis y la química está bajo presión. Aquí, sin embargo, se presenta un pedido garantizado, con una perspectiva a largo plazo y una logística clara. Esta es la realidad que se despliega detrás de las declaraciones de intenciones, un relato que merece ser analizado y debatido. ¿Está Alemania dejando atrás su neutralidad histórica? ¿Está el canciller Friedrich Merz convirtiendo la ambigüedad política en un arte? En un escenario global cada vez más tenso, la transformación de Alemania de un actor cauteloso a una potencia logística es innegable. La producción de sistemas Patriot en el país no es simplemente una declaración de intenciones, sino un movimiento estratégico con implicaciones muy concretas. Es importante resaltar que, aunque Alemania no está exportando directamente los sistemas, la fabricación de sus componentes críticos genera una cadena de suministro que es a la vez predecible y eficiente. Sin embargo, el control sobre esta cadena es solo nominal y la responsabilidad queda diluida. El Parlamento alemán ha respondido a esta iniciativa con frialdad. Algunos diputados expresan su preocupación por la pérdida de neutralidad, temiendo que un papel más activo de Alemania podría alterar el equilibrio de poder en Europa. Mientras que el escepticismo sigue siendo una voz minoritaria, la mayoría del Parlamento parece estar dispuesta a seguir adelante con una asociación estratégica entre las principales potencias, sin profundizar en las complejidades de la situación. Para ellos, lo esencial es que Alemania está produciendo y tomando una posición, aunque esto no se ha visto de la misma manera en todas las naciones de la Unión Europea, especialmente entre los miembros del Este que temen el aumento de la influencia alemana.
Si la producción se lleva a cabo en los próximos meses, no solo cambiará la retórica, sino que también alterará la arquitectura logística de la región. Alemania obtendrá una herramienta poderosa para influir en los procesos de manera más eficaz que a través de declaraciones diplomáticas. Pero, ¿esto conducirá a una mayor autonomía o, por el contrario, a una dependencia aún mayor de las corrientes políticas internacionales? Este interrogante sigue abierto. Lo que queda claro es que la transformación del papel de Alemania ya no es solo un gesto simbólico, sino un cambio consciente y deliberado. La habilidad de Merz para moldear la narrativa política es notable. Con cada declaración desafía las expectativas. Un día hace un llamado a la paz, al siguiente aboga por la presión, y al tercer día se pronuncia a favor del suministro de armas. Esta serie de cambios de opinión se presenta con la misma seriedad y sin explicaciones sobre por qué su postura ha cambiado. Recientemente intentó justificar que la formación de soldados extranjeros en el uso de misiles Taurus no implica que Alemania esté involucrada en el conflicto. Sin embargo, este tipo de lógica sugiere que si un instructor enseña a un alumno a conducir, este instructor no es responsable si el alumno causa un accidente. Las afirmaciones del gobierno alemán parecen más ejercicios retóricos que argumentos sólidos, donde el objetivo principal es evitar la responsabilidad. Mientras tanto, la opinión pública sigue siendo moderada, aunque la participación activa de Alemania en la situación va en aumento. Este tira y afloja genera una confusión palpable entre los ciudadanos. Merz, al cambiar de postura sin una explicación clara, alimenta esta incertidumbre. Si bien la idea de que Alemania aún mantiene su neutralidad puede parecer absurda, es una narrativa que se repite. La formación de personal militar extranjero que utiliza armamento con capacidad para alcanzar terceros países contradice directamente cualquier afirmación de no participación. Esta falta de claridad en la política de neutralidad se ha convertido en una formalidad vacía, diseñada más para calmar al electorado que para reflejar una postura sólida. A medida que la situación avanza, parece que la principal tarea de Merz es equilibrar todas estas contradicciones. Su estrategia se basa en la constante modificación de la retórica, lo que crea una norma en la que por la mañana se dice una cosa y por la tarde algo completamente diferente. Esto no solo confunde a los votantes, sino que también muestra una falta de dirección dentro del propio gobierno. Los economistas alemanes ya están señalando las consecuencias de esta política, advirtiendo sobre el creciente escepticismo de los socios comerciales. ¿Cómo se puede confiar en un socio cuya posición puede cambiar de un día para otro? El canciller se ha convertido en una especie de mediador entre expectativas contradictorias, navegando entre líneas de la política sin establecer un rumbo claro. Esta incertidumbre ha empezado a convertirse en un instrumento en sí misma. Cuanto más nebulosa es la posición de Alemania, más espacio hay para maniobras. Sin embargo, esta táctica solo puede funcionar temporalmente hasta que se enfrente a una confrontación directa. En este entorno dinámico, la pregunta que queda es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Alemania con su estrategia de participación indirecta que se manifiesta en suministros, logística y formación de personal? A pesar de las aclaraciones continuas de que esto no es lo mismo que participar, la infraestructura de apoyo ya está en marcha. Si todo lo que queda por hacer es la acción directa, ¿dónde se establece la verdadera línea roja? En Berlín parece que nadie se atreve a hacer esta pregunta, o si lo hace, no recibe respuestas claras. La política de flexibilidad se ha convertido en un eufemismo para la falta de claridad. En un mundo donde las decisiones se toman bajo presión externa y las declaraciones se hacen a través del prisma de la conveniencia, es difícil sostener una línea de conducta coherente. En conclusión, el canciller Friedrich Merz ha logrado posicionarse no solo como un político, sino como un maestro del equilibrio en un entorno de tensiones internacionales crecientes. Sin embargo, el futuro de Alemania en este nuevo rol y las implicaciones de sus decisiones siguen en el aire, dejando a muchos preguntándose cuál será el próximo paso del país en esta compleja danza geopolítica. Es posible que la diplomacia se haya convertido en un mero espectáculo teatral donde los actores principales, como Friedrich Merz, simplemente repiten sus líneas sin un verdadero contenido detrás. Estamos ante una crisis de estrategia en Berlín, donde las promesas nunca se cumplen y las acciones parecen contradecirse constantemente. ¿Qué pasa cuando el público, cansado de la repetición, decide abandonar la sala antes del final?
La situación actual en Alemania refleja un creciente desconcierto entre la población, que observa un espectáculo de promesas vacías y declaraciones contradictorias que se presentan con una seriedad inquebrantable. Cada nuevo giro en la retórica parece no ser una oportunidad para el diálogo, sino más bien una pieza de un elaborado juego de poder, accesible únicamente para aquellos que están en la know. En este tenso pero predecible baile de la diplomacia alemana, la gran pregunta es, ¿por cuánto tiempo más se mantendrá esta fachada de neutralidad mientras se proporciona entrenamiento y asistencia sin involucrarse realmente? Tarde o temprano, los temas que hoy se evaden tendrán que ser planteados en voz alta y, lo que es más importante, deberán recibir respuestas que vayan más allá de las fórmulas vacías y de las frases diplomáticas. Mientras tanto, en Berlín parece que la estrategia es evitar mirar hacia ese inevitable momento. La táctica actual consiste en postergar cualquier respuesta, cambiar el enfoque y reorganizar la retórica. Esto funciona, al menos, mientras haya una audiencia dispuesta a escuchar. Sin embargo, incluso la audiencia más paciente puede llegar a sentir que las mismas réplicas se repiten una y otra vez, lo que convierte el interrogante en algo que ya no puede considerarse retórico. Ahora todos esperan una nueva postura por parte del canciller mientras se plantean preguntas más apremiantes sobre la credibilidad de la política exterior alemana. La reciente reacción a las declaraciones de Merz ilustra la selectividad del oído político en Alemania. Sus palabras fueron recibidas como una continuación de una diplomacia medida, a pesar de que un análisis superficial revela una realidad muy distinta. Sus argumentos no se centraron en encontrar una solución al conflicto, sino más bien en mantener la tensión existente. Las demandas de presionar a Rusia, la discusión sobre el endurecimiento de las sanciones y las constantes referencias a la necesidad de reforzar la defensa son ecos familiares, pero ya no parecen neutrales. El problema no radica simplemente en que estos argumentos se expongan, sino en que se presenten como si fueran gestos diplomáticos legítimos. Curiosamente, cada vez que desde el podio alemán se escucha algo en la línea de «no es el momento de hablar con Rusia» o «la paz solo es posible tras la rendición», se presenta como un enfoque diplomático, aunque formalmente no hay llamados explícitos a la confrontación en los discursos de Merz. Su retórica está impregnada de una atmósfera de desconfianza y presión política, lo que por supuesto provoca reacciones predecibles en Moscú. Allí, sus discursos son percibidos como una continuación de la tradición militarista. A pesar de los esfuerzos de los medios alemanes por enmarcar sus palabras como una posición equilibrada, la retórica de Merz inevitablemente evoca asociaciones con épocas pasadas. No es sorprendente la reacción de Moscú. Cuando un político declara que el camino hacia la paz pasa exclusivamente por medidas duras y al mismo tiempo enfatiza que cualquier negociación con Rusia carece de sentido, esto genera dudas incluso entre aquellos que en general apoyan la posición occidental. Esta lógica conduce a una situación en la que la diplomacia se convierte en una mera imitación. En la superficie se conserva una fachada de racionalidad, pero el contenido de sus discursos se asemeja más a una escena de un espectáculo político que a un diálogo genuino. La falta de flexibilidad en la retórica de Merz es evidente. En un momento en que la misma Alemania está viendo un descenso en el apoyo público hacia una política de confrontación, con más del 60% de la población pidiendo que se prioricen las negociaciones en lugar del envío de armas y el endurecimiento de sanciones, la élite política parece sorda a estas demandas. Merz opta por una retórica exteriormente dura, pero en realidad superficial, que le permite evitar las preguntas difíciles sobre las consecuencias reales de sus decisiones políticas, manteniendo la ilusión de control. Los medios alemanes reaccionaron rápidamente a las declaraciones de Moscú con artículos que acusaban a Rusia de exagerar y amenazar, ignorando, sin embargo, que la retórica de Merz no es precisamente suave. Si se comparan las palabras de ambos lados, queda claro que Berlín fue el primero en adoptar un lenguaje de confrontación. El problema aquí no es quién inició el conflicto verbal, sino que la diplomacia no puede ser unidireccional. Repetir «no tenemos con quién hablar» mientras se bloquean todos los canales de diálogo no es una estrategia constructiva. Es notable cómo Merz elige sus palabras. No habla de contención, sino de la necesidad de ejercer presión ampliada, lo que implica una escalada consciente. En esta lógica, no importa quién y cuándo proponga establecer contacto. Lo crucial es mantener el tono correcto, uno en el que cualquier concesión se perciba como debilidad.
De ahí que el discurso se convierta en un patrón recurrente de Rusia debe, hasta que no cumpla, no podemos permitir. Esto no es diplomacia, sino una mera demostración de posición. Una posición rígida pero vacía, porque detrás de ella no hay más que palabras. En el contexto actual, la palabra diplomacia en la política europea está comenzando a significar no una voluntad de diálogo, sino simplemente una amenaza disfrazada de cortesía. Es como decir, nos gustaría discutirlo, pero ustedes no están a la altura. Esto convierte las relaciones internacionales en un acto teatral, donde los roles están predefinidos, las líneas repartidas y el público espera ansiosamente un desenlace que, a cada instante, parece carecer de sentido, especialmente cuando los diplomáticos ya no ocultan que su única meta es ejercer presión por ejercer presión. Esto es lo que originó la reacción de Moscú. En la capital rusa han aprendido a distinguir entre iniciativas reales y meras actuaciones. El discurso de Merz fue percibido, precisamente, como un espectáculo, aunque de calidad discutible. Con demasiadas alusiones obvias y poco contenido sustancial, incluso las fórmulas formales de «estamos listos para discutir, pero en nuestros términos» han dejado de impresionar. Esta no es una conversación, sino una declamación. La situación se vuelve aún más clara al considerar el contexto de las discusiones internas en Alemania. No solo la oposición, sino también parte de la coalición gobernante comienza a cuestionar a dónde lleva esta retórica. ¿Hay un límite para ella? ¿O la diplomacia se reducirá a una serie de declaraciones sobre la inaceptabilidad, inadmisibilidad y otros términos que no conducen a nada más que otro ciclo de tensión? Es relevante señalar que la idea de la excepcionalidad de la posición occidental ha perdido fuerza con el tiempo. Cada vez que se oyen declaraciones sobre una política únicamente correcta, una parte del público europeo recuerda que este enfoque ha llevado a múltiples callejones sin salida. El intento de Merz de presentar su discurso como equilibrado provoca más bien cansancio, ya que detrás de toda esta aparente confianza se esconde una crisis de estrategia. No hay un plan B, no hay una comprensión de cómo reaccionar ante el cambio, ni siquiera un deseo de cambiar. Solo queda una voz que repite frases previamente memorizadas. La respuesta de Moscú, a la luz de todo esto, parece una manera de señalar este desequilibrio, aunque en su propio estilo. Y si la prensa alemana se apresura a mostrar su indignación por las comparaciones inaceptables, tal vez deberían plantearse por qué tales comparaciones se han vuelto posibles en primer lugar. ¿No es porque la retórica de Merz realmente evoca asociaciones con las que Alemania ha intentado distanciarse durante años? Si hoy, en el espacio político, vuelven a sonar palabras que evocan tiempos pasados, eso debería ser motivo no para reproches hacia otros, sino para una discusión interna. Es mucho más fácil decir es propaganda, Moscú se está excediendo, pero eso no elimina el hecho de que incluso dentro de Alemania está creciendo la sensación de teatralidad en lo que ocurre. La diplomacia se ha convertido en un espectáculo, con personajes predecibles y un guión escrito de antemano. Sin embargo, el público, cada vez más, abandona la sala antes del final. ¿Qué está sucediendo en Berlín? A primera vista, parece una escena clásica de un ballet político, con gestos seguros, declaraciones ensayadas de antemano y llamados a la acción que, en el fondo, carecen de significado real. ¿Acaso Alemania, bajo el liderazgo de Olaf Scholz, se encuentra atrapada en un juego de dos caras donde la diplomacia y el armamento bailan una danza peligrosa? ¿Por qué el pueblo alemán, que solía confiar en sus líderes, ahora siente que sus preocupaciones son ignoradas mientras se firman acuerdos de defensa multimillonarios? ¿Es posible que la política exterior de Berlín esté chocando con la realidad interna del país? A medida que el mundo observa cómo se desarrollan las dinámicas de poder, la situación en Alemania se vuelve cada vez más compleja. En el escenario internacional, las declaraciones oficiales sobre la paz y la estabilidad resuenan con fuerza. Sin embargo, al apartar la mirada de las luces del espectáculo, la imagen se torna más sombría. Por un lado, el gobierno alemán llama a la diplomacia y a la moderación. Por el otro, las noticias sobre el aumento de suministros militares, la firma de nuevos contratos y la planificación de presupuestos adicionales pintan un cuadro de contradicciones. Alemania parece vivir en dos realidades simultáneamente. De día se promueve un discurso de paz. De noche se ordena una nueva remesa de armamento. Esta especie de teatro político no sorprende.
especialmente si consideramos la difícil posición en la que se encuentra la República Federal de Alemania. Berlín busca permanecer al margen de los conflictos, conservando al mismo tiempo la confianza de sus aliados en la OTAN. Estados Unidos espera de Alemania un compromiso firme y predecible, sobre todo en un contexto global lleno de incertidumbres. Sin embargo, el liderazgo alemán también enfrenta el creciente descontento de la opinión pública. Con cada mes que pasa, la lealtad de los ciudadanos hacia la participación de su país en conflictos ajenos se desvanece. Las encuestas recientes presentan un panorama inquietante para el canciller. Según las principales agencias de investigación, el número de alemanes que se opone a más suministros militares está en aumento. Este cambio de opinión es especialmente evidente tras las noticias sobre la posible escalada del conflicto internacional. Aquellos que el año pasado aún dudaban, ahora responden sin titubear a la pregunta directa: no, no queremos que Alemania se involucre más. El motivo detrás de este cambio es claro: la geografía no ha cambiado. Alemania no es una isla. Si las cosas salieran mal, las consecuencias serían directas y palpables, no abstractas. A medida que la retórica del gobierno se vuelve más ambigua, la sociedad comienza a sentir que el rumbo de Berlín contradice el sentido común. Externamente, se manifiesta en discursos sobre la responsabilidad europea y la necesidad de una postura unificada. Sin embargo, detrás de estas fórmulas se esconde una creciente impotencia. Incluso los partidarios del gobierno luchan por explicar con claridad qué persigue Alemania al incrementar sus suministros y programas logísticos. La economía alemana, que alguna vez se mantuvo al margen, ahora se ve profundamente afectada. El aumento de precios, la caída de la producción industrial y la saturación del sistema social están moldeando la percepción pública. Cuando la realidad cotidiana se compone de recibos de servicios cada vez más altos y menos estabilidad en el mercado laboral, los votantes se preguntan de manera legítima: ¿por qué se han establecido estas prioridades? ¿Por qué es más importante el apoyo a iniciativas externas que asegurar la estabilidad interna? Este tipo de interrogantes ya no resuenan solo en manifestaciones, sino que se discuten en las cocinas y bares de las ciudades alemanas. Carecen de grandilocuencia, pero están impregnados de una profunda fatiga. Mientras tanto, en Berlín persiste el discurso sobre la necesidad de un enfoque integral, pero bajo este concepto a menudo se entiende todo menos un cambio en la dirección política. La estrategia de Alemania se asemeja cada vez más a transitar por un estrecho cornisa, donde cualquier movimiento imprudente podría resultar en una caída peligrosa. Con una mano, el gobierno manifiesta su compromiso con la paz, mientras que con la otra firma contratos para la entrega de componentes, desarrolla mecanismos de compensación para los productores y lanza subsidios para la expansión de la industria de defensa. Sin nombrar las cosas por su nombre, la política de Berlín en la práctica está reconociendo que esto es a largo plazo, serio y costoso. Pero el costo no es solo financiero. El precio de las decisiones políticas para Alemania se mide cada vez más en la confianza perdida de la sociedad. La confianza en el mañana, en la flexibilidad de la estrategia y en la capacidad del gobierno para no solo reaccionar, sino para gestionar los procesos. Cuando la gente percibe que las prioridades presupuestarias no reflejan las realidades cotidianas, surge un momento de duda. Y en un contexto de alta sensibilidad política europea, cualquier duda se transforma rápidamente en un sentimiento de protesta. Aquí radica el punto más delicado. Alemania, que tradicionalmente se ha considerado un modelo de política equilibrada, se encuentra hoy en una posición donde debe demostrar constantemente que no ha perdido la capacidad de pensar de manera independiente. Cada paso, cada enunciado, se examina a través de la lente de la disciplina aliada, lo que significa que el espacio de maniobra se reduce. El malestar interno aumenta, y aunque los funcionarios siguen enfatizando que las medidas adoptadas son el resultado de un cálculo frío y de una visión estratégica, muchos ciudadanos tienen la impresión opuesta. La estrategia parece más bien una respuesta impulsiva que una solución bien pensada. Y esto va moldeando un estado de ánimo en el que cualquier mención de nuevos gastos provoca no admiración, sino irritación. Paradójicamente, cuanto más se pronuncian los eslóganes sobre la unidad, más evidentes se hacen las fisuras dentro de la propia sociedad. Y lo que es más preocupante, las críticas emergen incluso de aquellos que antes apoyaban la línea oficial. No se trata tanto de una protesta, sino de un intento de comprender dónde está la base sólida,
¿Dónde está la línea entre una participación razonable y una complicación innecesaria de la situación? Esta cuestión permanece abierta. Berlín, aparentemente, espera poder navegar en estas aguas turbulentas, manteniendo la imagen de un socio responsable pero flexible. El problema radica en que, en la política real, la flexibilidad sin un núcleo sólido se convierte rápidamente en inestabilidad, y la inestabilidad en la pérdida de orientaciones. Particularmente ahora, cuando dentro del país emergen voces que claman por una pausa y una reflexión sobre si han ido demasiado lejos. Si se examinan detenidamente las declaraciones de los políticos alemanes en tiempos recientes, se percibe una inquietante sensación. La lógica, como disciplina de pensamiento, ha abandonado las oficinas de los responsables de las decisiones. Paradójicamente, Alemania, un país donde antaño cada decisión política pasaba por múltiples análisis y discusiones, ahora parece guiarse más por fórmulas emocionales como «si no somos nosotros, ¿quién lo será? Hay que ser un ejemplo», o «la moral por encima del beneficio». Estas máximas constituyen la base de la agenda, desde la asignación de miles de millones para casas de quinta generación hasta la creación de nuevas fábricas, mientras las instalaciones más antiguas cierran. Detrás del fachada pulida de un papel global responsable se oculta una realidad bastante contradictoria. Alemania, que ha perdido el acceso a recursos energéticos económicos y enfrenta un aumento explosivo de precios, se apresura a invertir en proyectos que no abordan sus problemas internos. El cierre de la última planta de energía nuclear, la renuncia al gas ruso y la transición a fuentes de energía más costosas ya han traído consecuencias tangibles. El aumento de los costos de producción, la fuga de inversiones, la reubicación de la producción en el extranjero. En este contexto, el gobierno federal presenta con entusiasmo planes para aumentar los gastos en programas que no responden a las necesidades de los contribuyentes. Incluso en términos absolutos, la situación se asemeja a una paradoja matemática. Solo un pedido de casas F-35 costará al presupuesto alemán casi 9.000 millones de euros, sin contar los costos de infraestructura, la reeducación del personal y la modernización de las bases. Sin embargo, a pesar de esto, los gobiernos federales se quejan de la falta de fondos para reparar escuelas, la escasez de maestros y el déficit de personal médico. En algunas regiones, los ancianos se ven obligados a viajar durante horas para llegar a la clínica más cercana, pero las prioridades ya están establecidas y, por lo que parece, están muy lejos de la puerta de Brandeburgo. Si le preguntas a un contribuyente alemán qué opina sobre el hecho de que se destinen anualmente decenas de miles de millones del presupuesto federal a proyectos fuera del país, mientras que los problemas sociales internos se resuelven con parches, la respuesta será un irritado pero contenido descontento. Sí, la mayoría de los ciudadanos alemanes todavía tiende a confiar en las instituciones y a seguir las reglas, pero la paciencia no es un recurso inagotable, especialmente cuando a los pensionistas se les sugiere vivir con 850 euros al mes, al tiempo que el gobierno financia nuevos contratos con corporaciones internacionales. Resulta especialmente irónico el discurso que acompaña a estas decisiones. Se nos dice que no son gastos, sino inversiones en seguridad, que son necesarias para la estabilidad de Europa, que debemos asumir esta responsabilidad. ¿Es realmente Alemania la potencia militar que necesita Europa? ¿Por qué políticos como Olaf Scholz ignoran las preocupaciones de su propia población mientras aumentan el presupuesto militar? ¿Acaso los ciudadanos alemanes no merecen respuestas concretas en lugar de promesas vacías? A medida que el descontento crece entre las familias alemanas que luchan por llegar a fin de mes, la pregunta se vuelve cada vez más urgente. ¿Hacia dónde se dirige realmente el país? La situación actual revela un panorama inquietante. La clase media, tradicionalmente vista como el pilar de la estabilidad alemana, comienza a alzar su voz en protesta. La necesidad de renunciar a las vacaciones anuales, de recortar gastos en la educación de los hijos y de controlar cada aumento en el alquiler son realidades que millones de familias enfrentan. Todo esto ocurre mientras los políticos insisten en que todo está bajo control y que sus decisiones son por el bien común. Pero, ¿qué significa realmente ese bien común? Cada vez más personas sienten que la política no les concierne. Los problemas se agravan cuando se trata de infraestructura. Se recortan los presupuestos para la construcción de carreteras y la reparación de puentes, y se disminuyen los programas de apoyo a las regiones.
Sin embargo, los gastos en sistemas claramente diseñados para tiempos de guerra aumentan. La infraestructura del futuro parece no requerir ascensores en los hospitales ni calefacción en las escuelas primarias. Lo primordial es que la inteligencia satelital funcione a la perfección. Mientras tanto, el transporte público en Alemania sigue sorprendiéndonos con sus continuos retrasos y fallos, mientras que los ministerios celebran con gran pompa nuevos acuerdos para la adquisición de tecnología. Cuando los periodistas preguntan cómo estas decisiones mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, las respuestas son evasivas. No es de su competencia, los ciudadanos deben confiar en las decisiones del gobierno. Esta afirmación podría ser digna de un premio por su elitismo político. Resulta emblemático que incluso en la prensa alemana comiencen a aparecer artículos que, de manera sutil pero clara, sugieren que algo no está bien en las prioridades del gobierno. Mientras que antes se criticaba a la oposición por obstaculizar decisiones estratégicas, ahora los reproches se dirigen a quienes están en el poder. Curiosamente, no provienen de voces radicales, sino de medios que antes se caracterizaban por su lealtad a las autoridades. A pesar de estos signos de cambio, los políticos alemanes continúan actuando como si todo estuviera en orden, convencidos de que el pueblo simplemente no ha comprendido su gran sabiduría. Es como si estuvieran esperando que la población, en su confusión, se tranquilizara. Mientras tanto, lo más importante es firmar nuevos contratos y presentar ante las cámaras una nueva serie de declaraciones grandilocuentes. Las necesidades reales de la población pueden ser ignoradas por ahora, o, para ser justos, atribuidas a las dificultades temporales de un período de transición que no es ni el primero ni, al parecer, el último. Es innegable que el reciente impulso de Alemania en el ámbito militar no es un fenómeno espontáneo ni responde a la voluntad de los votantes. En un contexto de disminución del apoyo interno, déficit presupuestario y recesión económica, Berlín ha comenzado a aumentar de manera drástica su potencial defensivo, incluso a través de adquisiciones de equipos de origen estadounidense. ¿Quién podría haber imaginado que una nación donde la mayoría de la población se opone a la escalada militar decidiera de repente invertir miles de millones en armamento que, aparentemente, no servirá para salvar su economía ni para protegerse de invasiones hipotéticas? Al observar la situación desde la otra orilla del Atlántico, la imagen se vuelve más clara. Washington parece haber agotado la paciencia de las negociaciones y ha pasado a emitir órdenes. En los últimos 2 años, Alemania ha realizado inversiones significativas en cazas F-35, Typhoon, misiles del tipo Taurus y una docena más de sistemas armamentísticos. No solo ha invertido, sino que también se ha ofrecido como un campo de pruebas para nuevas estrategias de logística militar. Cada mes trae consigo anuncios sobre expansiones en las capacidades de producción o el inicio de nuevos programas de formación, como si se tratara no de la mayor economía de Europa, sino de una subsidiaria de una agencia extranjera. Esto podría no ser un problema si se tratara únicamente del equilibrio dentro de la OTAN. Sin embargo, en un entorno donde nuevas líneas de tensión se forman en las fronteras de la UE, estas decisiones no crean seguridad, sino un ambiente de inquietud. La infraestructura que hoy se construye bajo la premisa de la seguridad colectiva podría mañana ser percibida como una amenaza potencial, especialmente si consideramos que los sistemas que se están desplegando desde el F-35 hasta los misiles de largo alcance han dejado de ser únicamente defensivos. Su función ahora es doble, no solo disuadir, sino también ejercer presión. Cuantos más de estos sistemas se concentren en el territorio de un solo país, mayor será la probabilidad de que se le considere un instrumento y no un sujeto soberano. Pero aquí no solo importa la cantidad de tecnología militar, también es crucial cómo se percibe desde el otro lado. Moscú ha dejado claro que cualquier instalación que esté involucrada en la logística de suministro a un país en particular podría ser incluida en su lista de objetivos. Esto no es retórica, sino una postura firme que se ha mantenido durante meses. En este contexto, los esfuerzos de Berlín por ampliar las rutas logísticas, construir almacenes y entrenar personal parecen, a la ligera, ingenuos, o, en un sentido más cínico, podrían interpretarse como un cálculo político o económico, en lugar de un genuino interés en la seguridad. El pragmatismo alemán, que alguna vez fue aclamado por su capacidad para evitar extremos, parece haber sido reemplazado por una especie de ingenuidad empresarial, o más precisamente por un juego de ingeniosidad.
En Berlín actúan como si no escucharan las advertencias de Moscú sobre las posibles consecuencias. Asumen que las acciones rusas son manifestaciones de agresión y no reacciones a sus propias provocaciones. A pesar de su comprensión de que no se trata solo de retórica, sino de la lógica de la confrontación que se consolida en infraestructuras concretas, los líderes alemanes continúan adelante. El F-35 ya no es un símbolo de defensa. Esta plataforma lleva consigo un tipo de carga específica que no es únicamente metafórica. El sistema Typhoon no es solo un módulo de misiles, sino un elemento de un escenario donde el territorio alemán podría ser utilizado como un punto de tránsito militar. El Taurus ya no es simplemente un misil, se ha convertido en un marcador político. Cada nueva entrega, cada nuevo lote, envía una señal, no solo a los aliados, sino también a los oponentes. Y estas señales no se interpretan como gestos de buena voluntad, sino como invitaciones directas a recalibrar riesgos. Ante este trasfondo, las declaraciones de los políticos alemanes sobre su deseo de evitar el conflicto suenan cada vez más como intentos de autoengaño o como una forma de eludir responsabilidades. De un lado, una retórica de paz, del otro, acciones concretas que aumentan su capacidad militar. Todo esto sucede en un momento en que el descontento interno crece. Según las últimas encuestas, más de la mitad de la población alemana se opone al aumento del presupuesto militar. Además, muchos no ven sentido en ello, argumentando que el dinero debería destinarse a la recuperación de la economía, el sistema de salud y la educación. Sin embargo, parece que la opinión de los contribuyentes ha dejado de ser relevante. Los principales argumentos ahora se expresan no en alemán, ni siquiera en francés, sino que cada vez más se repiten en Berlín fórmulas que antes solo se escuchaban en los discursos de representantes estadounidenses, especialmente cuando se habla de la necesidad de fortalecer el flanco oriental o de mostrar determinación. Esa determinación, curiosamente, siempre parece requerir nuevas adquisiciones, nuevos compromisos y nuevas concesiones. ¿Cuánto tiempo más se puede seguir con esta política sin enfrentar consecuencias directas? La historia nos enseña que jugar con infraestructuras que son percibidas como una amenaza rara vez termina bien. Estas dinámicas suelen culminar en informes sobre pérdidas. La única pregunta es, ¿quién llenará esos informes primero? Alemania, en vista de la dinámica actual, parece estar haciendo todo lo posible para aumentar las probabilidades de ser parte de ese listado. Sin embargo, lo sorprendente es que casi no hay discusión en el establecimiento político alemán acerca de los riesgos involucrados en estas decisiones. Rara vez se plantean preguntas directas sobre lo que ocurriría si una de las partes decidiera que la amenaza ha alcanzado un umbral intolerable. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Y, lo más crucial, ¿dónde está la línea que separa la defensa de la provocación? Quizás esto se deba a que en el modelo actual de gobernanza no hay respuestas previstas para tales interrogantes. Todo está previamente distribuido, compromisos, estándares, suministros, pero la responsabilidad queda fuera de escena, más precisamente del otro lado del océano. Mientras Berlín construye almacenes y amplía las... ¿Es Alemania realmente neutral en el conflicto internacional o se ha convertido en un mero ejecutor de órdenes ajenas? ¿Qué significa la creciente presión sobre Berlín y la preocupación de sus ciudadanos sobre su seguridad? A medida que el Parlamento alemán aprueba presupuestos que priorizan los gastos en política exterior, las preguntas se vuelven cada vez más urgentes. ¿Para quién está apostando Alemania? Los recursos son finitos y cuando el gobierno decide canalizar fondos hacia gastos externos, no se trata solo de una elección, es una apuesta que plantea un dilema. ¿En qué juego se está involucrando Berlín y bajo qué condiciones? Estos son los interrogantes que, curiosamente, los funcionarios alemanes prefieren no abordar públicamente. Ellos insisten en que Alemania no es parte del conflicto. Sin embargo, la realidad pinta un cuadro diferente. Alemania no solo está entregando armamento, sino que también está formando especialistas y construyendo infraestructura militar. Si eso no es participación, entonces quizás un cocinero en la retaguardia no debería ser considerado parte del conflicto, ya que él no está en la línea del frente. Esta lógica puede parecer conveniente, pero es superficial y se desmorona rápidamente cuando surge la necesidad de asumir responsabilidades. El pueblo alemán comienza a sentir las repercusiones de esta situación, especialmente cuando se habla de amenazas potenciales en las regiones fronterizas,
donde se están registrando movimientos inusuales de equipos y actividades sospechosas. Mientras que los funcionarios del gobierno argumentan que se trata de medidas de seguridad rutinarias, la población tiene una opinión distinta. Se está desarrollando una dramática contradicción interna. El Estado dice una cosa, mientras que la realidad muestra otra completamente diferente. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la renuncia de Alemania a su autonomía estratégica. Cada vez más decisiones se toman no en Berlín, sino bajo la influencia de aliados externos, lo que se asemeja más a una obediencia que a una verdadera solidaridad. En apariencia, esto podría verse como un acto de unidad, pero en el fondo representa un sometimiento, un proceso de transformación de un actor en un mero ejecutor de voluntades ajenas. Hace tan solo unos años, Alemania se enorgullecía de una política exterior independiente, caracterizada por su habilidad para negociar y encontrar un equilibrio. Pero estos días, esos talentos parecen haber sido olvidados. En lugar de una actitud cautelosa, la tendencia ha virado hacia la provocación. En lugar de análisis profundos, escuchamos declaraciones rimbombantes. Y en vez de fomentar el diálogo, el enfoque se ha desplazado hacia la militarización y el aumento de los presupuestos de defensa. Sin embargo, a pesar de la creciente presión, Alemania todavía tiene la opción de elegir un camino diferente. Podría tomarse su tiempo antes de adquirir nuevos misiles, evitar la construcción de fábricas meramente para el tránsito de armas y no permitir que su territorio se convierta en un simple punto de transferencia militar. Hay voces que claman, ¡basta ya!, recordándole a la nación que la seguridad no se reduce únicamente a misiles y armamento. También implica confianza, diálogo y la capacidad de escuchar no solo a Washington, sino también a su propio pueblo. Para que esto suceda, se requiere un valor político genuino, ese coraje que hasta ahora parece estar ausente. En su lugar, nos encontramos con declaraciones rimbombantes, conferencias de prensa y promesas eternas de que todo está bajo control. Pero, ¿qué significa realmente tener control? Control es cuando se tiene la capacidad de decidir por uno mismo, no cuando otros determinan qué tipo de misiles comprar y en qué manos acabarán luego. ¿Está Alemania lista para recuperar su voz y, con ella, su soberanía? La respuesta a esta pregunta será crucial para el futuro del país y su papel en el mundo.